Nunca imaginé que un simple acto de amor materno me llevaría a descubrir algo capaz de romperme el alma. A veces la vida se encarga de esconder la verdad detrás de los gestos más inocentes, y cuando menos lo esperas, la realidad se muestra desnuda, cruel y sin piedad. Yo me llamo Elena Morales, tengo 43 años. Y hasta hace poco creía vivir una vida tranquila junto a mi esposo Ramiro y nuestro hijo Tomás. Un adolescente de 15 años que era mi orgullo y mi razón de ser. Vivíamos en un barrio común de Guadalajara. En una casa sencilla pero llena de recuerdos. Las paredes estaban marcadas por risas, por fotos viejas, por dibujos de Tomás que aún colgaban en la nevera. Mi vida era simple, trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, cocinaba por las tardes y esperaba que Ramiro llegara del taller mecánico donde trabajaba desde joven. Siempre pensé que la fidelidad y la confianza eran las columnas de nuestro matrimonio. No había riqueza ni lujos, pero había amor. O al menos eso creí durante muchos años. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Había sido un día cualquiera, caluroso y silencioso. Tomás había regresado de la escuela un poco distraído, sin muchas ganas de hablar. Lo noté raro, como si algo le pesara. Le pregunté si todo estaba bien, y solo respondió con un sí, mamá, que me dejó más dudas que tranquilidad. Subió a su cuarto, dejó su mochila tirada sobre la cama y bajó a bañarse. No sé por qué lo hice, no sé qué me llevó a acercarme a esa mochila como si una voz interior me llamara desde dentro. Quizás fue el instinto de madre, esa sensación inexplicable de que algo no encaja. Abrí el cierre despacio, sintiendo una mezcla de curiosidad y culpa. Dentro había los libros normales, los cuadernos de siempre, un estuche, unos papeles doblados. Y al fondo, un sobre blanco con mi nombre escrito. Para mamá. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez era una carta del colegio, una nota de agradecimiento, o incluso un regalo. Pero cuando lo abrí, mis manos empezaron a temblar. Dentro había unas fotografías dobladas, y al desplegarlas, el mundo se me vino abajo. En esas fotos estaba Ramiro, mi marido, abrazando a una mujer más joven. Pero no era un simple abrazo. Era un beso, una caricia, una intimidad que solo se comparte con quien se ama. Me costó respirar. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. La reconocí de inmediato, era Lucía, la profesora de matemáticas de mi hijo. Una mujer amable, siempre sonriente, que a veces saludaba a Ramiro cuando venía a buscar a Tomás a la escuela. Nunca imaginé que esa sonrisa escondía algo tan devastador. Me quedé paralizada. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Intenté encontrar una explicación, una justificación, algo que me hiciera pensar que no era lo que parecía. Pero las imágenes eran claras. Lo que más me dolió no fue solo la traición, sino el hecho de que Tomás lo supiera. Él había puesto esas fotos ahí, con mi nombre. Él quería que yo lo supiera. Mi hijo había cargado con ese secreto, con ese peso, quizás durante días o semanas. Y yo, ciega de confianza, no vi nada. Cuando Tomás bajó, yo aún tenía las fotos en la mano. No supe cómo mirarlo. Mi voz se quebró al decir su nombre. Hijo, ¿qué es esto? Él me miró, y su rostro se llenó de miedo. Mamá, yo no quería que te enteraras así. Pero ya no podía seguir viéndote sonreír mientras él te mentía. Sus palabras me desgarraron el corazón. Sentí que todo lo que creía conocer se desmoronaba. Me contó que había visto a su padre con Lucía varias veces. Que los había seguido un día después de clases porque notó que su papá lo esperaba fuera del colegio sin razón. Que los vio tomados de la mano en un café, riendo, como si fueran una pareja. Me dijo que había sacado las fotos con el celular de un amigo, que no quería hacerme daño, pero que ya no soportaba el engaño. No podía seguir viendo cómo él te abrazaba como si nada. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo no sabía si abrazarlo o llorar más. Sentí un torbellino de emociones, tristeza, rabia, culpa, impotencia. Abracé a mi hijo con fuerza, y en silencio le pedí perdón por haberlo puesto en medio de una mentira que no merecía. Aquella noche no dormí. Ramiro llegó tarde, como de costumbre, con el olor a gasolina y sudor que siempre traía del taller. Me saludó con un beso en la frente, y por primera vez en 20 años, su gesto me pareció falso, frío, impostado. Me encerré en el baño y volví a mirar las fotos bajo la luz amarillenta.
Cada imagen era un cuchillo. Recordé nuestras promesas, las madrugadas compartidas, los sacrificios por criar a Tomás. Todo parecía una farsa. Pensé en salir y gritarle todo, pero no lo hice. Decidí esperar, observar, entender hasta dónde llegaba su traición. Sentí una calma extraña, una especie de silencio antes de la tormenta. Los días siguientes fueron una tortura. Me levantaba, cocinaba, hablaba con él, fingía normalidad mientras por dentro me desangraba. Observaba cada gesto, cada llamada, cada excusa. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, los mensajes que llegaban tarde, las llamadas que contestaba fuera de casa, las salidas urgentes del taller. Todo encajaba, pero me negaba a creer que el hombre con quien compartí media vida fuera capaz de tanto. Un sábado, mientras él se duchaba, revisé su celular. Nunca lo había hecho, pero esta vez necesitaba la verdad. Lo encontré bloqueado, con clave. Pero el destino tiene formas misteriosas. Justo cuando él salió del baño, el teléfono vibró y apareció una notificación de Lucía. No olvides traer la camisa azul. La que me gusta. Sentí un escalofrío. Él me miró, notó que yo había visto el mensaje, y su rostro se puso pálido. En ese instante, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No gritamos. No lloramos. Solo nos miramos. Él supo que lo sabía. Yo supe que no podía volver atrás. Salí de la casa sin decir nada, con el corazón hecho trizas. Caminé hasta la iglesia del barrio, vacía a esa hora. Me senté frente al altar y lloré en silencio. Pedí a Dios fuerzas para no odiar, para no dejar que el rencor me consumiera. Recordé las palabras de mi madre, que siempre decía: las traiciones se descubren cuando el alma ya está lista para despertar. Aquella noche, entendí que ese descubrimiento no era solo el fin de mi matrimonio, sino el inicio de una verdad que había negado durante años. No solo me había traicionado mi esposo. También me había traicionado la mujer que yo creía amiga, la profesora de mi hijo, la persona en quien confiaba. Pero lo que más dolía era pensar en cómo todo eso había marcado a Tomás. Que tuvo que cargar con el peso del engaño de su propio padre. Ese fue el comienzo de mi caída, pero también, sin saberlo, el inicio de mi despertar. Los días posteriores a mi descubrimiento fueron una prueba de resistencia emocional. Me convertí en una actriz sin escenario, interpretando el papel de esposa tranquila, mientras por dentro sentía que cada palabra de Ramiro era una herida abierta. No le dije nada, todavía. Algo dentro de mí necesitaba ver hasta dónde era capaz de mentir. Quería escucharlo repetir sus frases de siempre, esas que ahora sonaban vacías: te amo, mi vida, eres mi todo, no hay nadie más. Quería oír cómo se deslizaban esas mentiras en su boca, tan suaves, tan ensayadas, mientras su mirada evitaba la mía. Esa semana, Tomás se mostraba distante. No era solo un adolescente confundido. Era un muchacho que había perdido la inocencia antes de tiempo. Una tarde, mientras doblaba la ropa en su cuarto, lo escuché hablar solo, o tal vez rezar. Dijo algo que me atravesó el alma: Dios, cuida a mi mamá. Ella no merece esto. Me quedé quieta, conteniendo el llanto. No podía dejar que él sintiera culpa por algo que no era suyo. La traición de un padre no debía caer sobre los hombros de un hijo. Decidí enfrentar la situación con calma. Empecé a observar a Lucía, la profesora, desde lejos. La veía en la escuela cuando iba a recoger las notas de Tomás. Sonreía igual que siempre, como si nada hubiera pasado. Llevaba la cabeza en alto, el cabello suelto, y un aire de seguridad que me irritaba. La hipocresía se disfrazaba de dulzura, y yo fingía creerle. Hubo un día en que me acerqué a saludarla. Quise probarme a mí misma que era capaz de mantener la compostura. Me extendió la mano, y al tocarla sentí una frialdad que me recorrió el cuerpo. Su hijo es muy inteligente, señora Elena. Usted debe estar muy orgullosa. Yo respondí: sí. Y también muy fuerte. Ella me miró unos segundos, como si hubiera percibido el doble sentido de mis palabras. Esa noche, mientras Ramiro veía televisión, me senté frente a él. No podía seguir callando. Ramiro, le dije con voz firme, quiero hablar contigo. Él bajó el volumen del televisor y me miró, fingiendo naturalidad. ¿Qué pasa?
Sus ojos eran los de un hombre que no sabía aún que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Saqué las fotos del sobre y las puse sobre la mesa. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír mi propio corazón. Él las miró, su rostro cambió de color, intentó hablar, pero no salió palabra alguna. ¿Desde cuándo?, pregunté. No necesitaba más. Solo eso. No es lo que piensas, Elena. Empezó, tartamudeando. Claro que no lo es, grité. Porque si fuera lo que pienso, todavía tendría remedio. Pero esto no tiene perdón. Tomás bajó las escaleras en ese momento. Había escuchado la discusión. Papá, ya deja de mentir, dijo con voz quebrada. Yo los vi. Y mamá también. Ramiro intentó acercarse, pero el muchacho dio un paso atrás. Fue la primera vez que vi a mi hijo desafiar a su padre. Había decepción en sus ojos, pero también una fuerza que nunca antes había mostrado. Ramiro intentó justificar lo injustificable. Dijo que había sido un error, un momento de debilidad, que no significaba nada. Pero cada palabra era un golpe más. No lloré. No grité más. Solo lo miré con una mezcla de dolor y compasión. En algún punto, comprendí que seguir discutiendo era inútil. El amor que habíamos construido ya no existía. Había muerto en el instante en que él eligió mentirme. Esa noche dormí en el sofá, aunque apenas dormí. Sentía la casa más vacía que nunca, como si cada rincón me recordara lo que habíamos perdido. Por la mañana, Ramiro se fue temprano al taller. Dijo que necesitaba pensar. No regresó hasta muy tarde, y cuando lo hizo, traía una mirada cansada, derrotada. No quise hacerte daño, Elena, dijo al entrar. Tú sabes que te amo. Lo miré sin responder. Amar no es herir, le dije. Amar no es ocultar. Amar no es besar a otra persona y luego venir a cenar conmigo como si nada. Eso no es amor, Ramiro. Eso es egoísmo. Se sentó frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo lo vi llorar. Lloró como un niño, pidiendo perdón. Pero el perdón no borra la memoria. El perdón llega cuando hay arrepentimiento verdadero, y yo no podía saber si el suyo lo era o solo miedo a perder su comodidad. Pasaron los días y la tensión se volvió insoportable. Tomás evitaba hablar con su padre. En la escuela, su comportamiento cambió, ya no sonreía, se peleaba con sus amigos, sacaba malas notas. Una tarde lo encontré llorando frente a la computadora. No sé qué hacer, mamá, me dijo. Siento que todo lo que creía ya no existe. Si mi papá puede mentir, cualquiera puede hacerlo. Lo abracé fuerte. Hijo, no todos son como él. Hay gente buena, hay amor sincero. Pero a veces tenemos que aprender a reconocer la mentira para valorar la verdad. Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo con alguien que había destruido la confianza. Le pedí a Ramiro que se fuera por un tiempo. Al principio se negó, alegando que la casa era de los dos, que no podía dejar a su hijo. Pero yo no cedí. No te estoy echando como enemiga, te estoy pidiendo que me dejes sanar. Finalmente, se fue con una maleta pequeña y una mirada que no supe descifrar. Los primeros días fueron duros. Me sentía partida, como si la mitad de mí hubiera sido arrancada. Pero también hubo algo de alivio. Por fin podía respirar sin sentir el peso de una mentira. Por las noches, me sentaba en la terraza a mirar el cielo, buscando respuestas. Le hablaba a Dios, aunque a veces en silencio, pidiéndole que me diera fuerzas para no convertirme en alguien amargada. Porque el dolor puede deformar el alma si uno no lo enfrenta con fe. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Tomás, encontré un cuaderno escondido entre sus libros. Al abrirlo, vi dibujos de una familia rota, de una casa partida por la mitad, y frases que me estremecieron. Ella llora en silencio. Él miente y finge. Yo no entiendo nada. Entendí entonces cuánto lo había afectado todo. No era solo mi historia, también era la suya. Y su forma de sanar sería tan lenta como la mía. Pasaron las semanas. Ramiro seguía enviando mensajes, insistiendo en hablar. No respondí. Pero una tarde, Lucía apareció frente a mi casa.
No esperaba verla. Vestía con ropa sencilla, sin maquillaje, y se notaba nerviosa. Necesito hablar contigo, dijo. Mi primer impulso fue cerrarle la puerta, pero algo dentro de mí me hizo escucharla. Me pidió perdón, dijo que no sabía cómo detener lo que había empezado, que Ramiro le había prometido dejarme, que ella había creído en él. Me habló con lágrimas, pero no me conmovió. Le respondí con calma, no vine a buscar tu perdón, Lucía. Vine a recuperar mi paz. Y tú no estás invitada a eso. Esa conversación fue un punto de inflexión. No por lo que ella dijo, sino porque entendí algo: el perdón no siempre se le da al culpable, a veces se le da al alma propia para poder seguir adelante. Empecé a reconstruirme. Poco a poco. Día tras día, Tomás comenzó terapia en la escuela. Yo volví a mi trabajo. Y aunque la tristeza seguía ahí, se volvió más soportable. Aprendí a cocinar solo para dos, a reír otra vez, aunque fuera poco. Había cicatrices, pero también luz entrando por ellas. Una noche, al cerrar las cortinas, me miré en el espejo. Vi a una mujer distinta. Más cansada, sí, pero también más fuerte. Me di cuenta de que la traición no había destruido mi fe, solo la había probado. Que a veces la vida te rompe para que aprendas a reconstruirte desde un lugar más verdadero, y así. Con el tiempo, entendí que no se trataba de olvidar lo ocurrido, sino de recordarlo sin dolor, como una lección. Porque cuando la verdad se sienta frente a ti, ya nada vuelve a ser igual, pero eso no significa que todo esté perdido. Significa que estás lista para empezar de nuevo. Si estás escuchando esta historia y alguna parte de ti sintió un nudo en el pecho, quiero que sepas algo: no estás solo. Todos hemos enfrentado alguna forma de traición, de pérdida o de silencio doloroso. Este canal no es solo para contar historias, sino para acompañarnos, para sanar juntos, para recordarnos que incluso en el dolor hay belleza. Si mi historia te tocó, si te hizo pensar, quédate aquí conmigo. Suscríbete, pero no por costumbre, sino porque aquí cada historia tiene un pedazo de verdad y de alma. Déjame leerte en los comentarios, cuéntame qué te hizo sentir, o simplemente escríbeme un "te entiendo". Porque a veces, esas dos palabras pueden sanar más que 1000 consejos. El tiempo empezó a pasar de manera extraña. Algunos días me parecían eternos, otros se desvanecían sin darme cuenta. Habían pasado ya 3 meses desde que Ramiro se fue de la casa, y aunque su ausencia dolía, también me daba una paz que hacía mucho no sentía. Vivir sin mentiras, aunque duela, siempre es mejor que dormir abrazada a una ilusión. Aprendí a disfrutar de la soledad, a tomar café mirando la calle sin esperar el ruido de su moto, a no mirar el reloj cuando se hacía tarde. Era como si mi vida, poco a poco, estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Tomás, por su parte, empezaba a recuperar su alegría. La terapia le ayudó, y también las conversaciones que teníamos cada noche. Me contaba cosas del colegio, hablábamos de películas, de música, incluso de su deseo de estudiar arquitectura. Quiero construir casas que no se caigan, mamá, me dijo una vez, y esa frase se me quedó grabada. Pensé que tal vez, de alguna forma, él también quería reconstruir algo más que paredes. Yo seguía trabajando en la tienda, y allí conocí a mucha gente, pero no hablaba con nadie de mi historia. La mayoría de mis compañeras pensaban que yo era una mujer fuerte y tranquila, sin imaginar la tormenta que había atravesado. Y tal vez tenían razón, no hay fuerza más grande que seguir sonriendo cuando el alma duele. Una tarde, mientras cerraba la tienda, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una fotografía. En ella, aparecía Ramiro, sentado en una banca del Parque Central, con una mirada perdida. Debajo, un texto corto: necesita verte. No está bien. No había firma. Me quedé mirándolo sin saber qué hacer. ¿Ir o no ir? ¿Qué más podía decirle a alguien que ya había roto todo? Pero algo en esa imagen, en su rostro cansado, me hizo pensar que debía escuchar lo que tuviera que decir. Al día siguiente, fui. No le avisé a Tomás. No quería preocuparlo. Fui al parque a la hora indicada, las 6 de la tarde. El sol caía lento y el aire olía a tierra mojada. Lo vi sentado, tal como en la foto. Había envejecido. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora tenían un brillo apagado. Cuando me vio,
se levantó de inmediato. Gracias por venir, dijo, con la voz ronca. Solo quiero hablar unos minutos. Nos sentamos. Por un momento, ninguno habló. No te he molestado porque sé que no lo merezco, empezó. Pero necesitaba pedirte perdón de verdad. No por lo que perdí, sino por lo que te hice perder a ti. Lo escuché sin interrumpirlo. Me contó que Lucía lo había dejado, que todo lo que construyeron se derrumbó en poco tiempo. Me quedé solo, Elena. Sin familia, sin amor, sin propósito. No busco que me perdones, solo quiero decirte que entiendo ahora lo que destruí. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo ya no era la misma mujer. No sentí rabia ni compasión. Solo una tristeza tranquila. Ramiro, le dije, yo ya te perdoné. Pero no para que vuelvas, sino para poder seguir viviendo sin veneno en el alma. Él bajó la cabeza y asintió. Lo sé. Y eso me duele más que cualquier cosa. Nos quedamos callados un rato. Luego, con voz baja, agregó algo que me dejó helada: hay algo que tienes que saber. Algo que nunca te conté. Lo miré sorprendida. ¿Qué cosa? Su respiración se volvió temblorosa. Lucía. No fue la primera. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo dices? Pregunté. Antes de ella, hubo alguien más. Alguien que conoces. No pude escuchar más. Me levanté y lo miré con una mezcla de incredulidad y repulsión. No digas más, Ramiro. Ya hiciste suficiente. Me alejé sin mirar atrás, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. ¿Alguien que conozco? ¿Quién podría ser? Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, intentando recordar gestos, rostros, momentos que antes pasaron desapercibidos. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, llegó una carta bajo la puerta. Sin remitente. Solo mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja escrita con una caligrafía que reconocí enseguida, la de mi madre. Pero mi madre había muerto hacía 6 años. Me quedé sin aliento. Era una carta antigua, fechada poco antes de su fallecimiento. Decía: hija mía, si alguna vez sientes que todo se derrumba, busca en la caja azul del armario viejo. Allí hay algo que debes saber. Te lo oculté porque no estabas lista, pero algún día la verdad te hará libre. Corrí al cuarto donde aún guardaba algunas de sus cosas. En el fondo del armario, envuelta en un pañuelo, estaba la caja azul. Al abrirla, encontré papeles amarillentos, fotografías antiguas, y un sobre con mi nombre. Lo abrí. Dentro había una partida de nacimiento. De un niño. Pero no era Tomás. Y tampoco tenía mi nombre como madre. Decía: hijo de Ramiro Morales y Clara Ruiz. Clara. Mi hermana. Sentí que el piso se me movía. Mi hermana, con quien no hablaba desde hacía más de 10 años, había tenido un hijo con mi marido. Me senté en el suelo, sin fuerzas. Lloré como nunca antes. Ahora entendía lo que Ramiro quiso decir. La traición no había empezado con Lucía. Venía de mucho antes. Del círculo más cercano, del lazo más sagrado, recordé a Clara. Sus visitas frecuentes cuando Tomás era pequeño, cómo jugaba con él. Cómo se quedaba horas conversando con Ramiro mientras yo cocinaba. Siempre había sentido algo raro, una conexión entre ellos que preferí no ver. Mi madre, al parecer, lo sabía, pero guardó silencio hasta su muerte. El dolor se volvió insoportable. No solo por la infidelidad, sino por la magnitud de la mentira. Todo mi pasado se reescribía de golpe. Me di cuenta de que había vivido rodeada de secretos, y que mi familia no era lo que yo creía. Sentí náuseas, rabia, culpa. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pudo mi propia hermana traicionarme así? Tomás me encontró llorando en el suelo. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó asustado. No supe qué decirle. No podía contarle toda la verdad aún. Solo lo abracé. Todo está bien, hijo.
Solo estoy cansada. Pero por dentro, sabía que algo más grande se avecinaba. Esa noche, volví a rezar. Pero mis palabras no eran las mismas de antes. Ya no pedía fuerzas. Pedía entendimiento. Porque hay dolores que no se curan con lágrimas, sino con respuestas. Y yo necesitaba saberlo todo. Al día siguiente, busqué a Clara. No sabía dónde vivía, pero una vecina me dijo que estaba en Puebla, trabajando en un hospital. Decidí ir. No le dije nada a Tomás. Tomé un autobús y viajé toda la noche. En el camino, el ruido del motor me arrullaba, pero mi mente no se detenía. Recordaba risas, reuniones familiares, cumpleaños donde Clara y Ramiro se miraban más de la cuenta. Todo cobraba sentido. Cuando llegué al hospital, pedí hablar con ella. Me dijeron que estaba en turno. Esperé más de 1 hora. Cuando finalmente apareció, se quedó paralizada al verme. Elena. Susurró, pálida. Tenemos que hablar, le dije. Entramos en una sala vacía. El silencio era espeso, como si el aire pesara. ¿Es verdad? Pregunté. ¿Tuviste un hijo con Ramiro? Ella no respondió. Bajó la cabeza y comenzó a llorar. Sí. Aquella palabra fue como un disparo. No quería que lo supieras así, dijo. Fue un error, un momento de confusión, de soledad. Mamá lo supo y me hizo prometer que nunca te lo diría. La miré sin reconocerla. Era mi hermana, pero ya no la sentía como tal. ¿Un error?, repetí. ¿Dormir con el marido de tu hermana es un error? Ella sollozó. Él me hizo creer que ustedes estaban mal, que tú ya no lo amabas. Sentí una furia fría, una mezcla de desprecio y compasión. Y tú le creíste, ¿verdad? Porque era más fácil culparme a mí que mirar tu propia miseria. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego me dijo algo que me desconcertó: ¿el niño? Murió al poco tiempo de nacer. Esa frase me atravesó como un rayo. No supe si sentir alivio o más dolor. Un hijo perdido, una traición oculta, una familia rota por años de silencio. Salí de ese hospital con la sensación de que mi alma ya no era la misma. Pero, por primera vez, sentí algo distinto, ya no tenía miedo. Porque una vez que conoces toda la verdad, ya nada puede destruirte. En el camino de regreso, el amanecer pintaba el cielo de rosa. Cerré los ojos y comprendí que tal vez ese era el inicio de mi verdadera libertad. El viaje de regreso desde Puebla fue silencioso, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor. Cada recuerdo de mi infancia, cada imagen de mi madre, cada palabra de mi hermana se mezclaban en un torbellino imposible de ordenar. Miraba por la ventana del autobús los campos extendiéndose hacia el horizonte, y pensaba en cómo la vida puede girar en direcciones que uno jamás imagina. En pocas horas, había desenterrado verdades que dormían bajo años de silencio. Y aunque dolían, también sentía que por fin estaba limpiando las heridas, aunque sangraran de nuevo. Cuando llegué a Guadalajara, Tomás me esperaba en la puerta. Me abrazó con fuerza. Mamá, pensé que te había pasado algo. Le acaricié el rostro. Todo está bien, hijo. Solo necesitaba entender algunas cosas. No quise decirle aún lo que había descubierto. Había sufrido bastante y no quería que cargara con otro dolor. Lo miré y me di cuenta de que ya no era el niño de antes. Había crecido en medio del caos, y sin embargo, seguía siendo noble, amoroso, con esa mirada limpia que me recordaba que todavía existía la bondad. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Ramiro. Su voz se escuchaba cansada, quebrada. Elena, por favor, necesito verte una última vez. No para hablar del pasado, sino para contarte algo que tiene que ver con Tomás. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa con mi hijo?, pregunté. Por favor, ven mañana al taller. No te preocupes, no te haré daño. Pero hay algo que debes saber. Dudé. Parte de mí quería colgar, pero otra parte sentía que debía escuchar. Cuando un alma lleva años mintiendo, la verdad llega como un susurro inesperado. Y a veces hay que prestarle oído. Al día siguiente fui. El taller estaba vacío, cubierto de polvo y olor a aceite.
Ramiro estaba sentado en una silla de metal, mirando al suelo. Cuando me vio entrar, se levantó despacio. Gracias por venir. Lo observé en silencio. Parecía un hombre derrotado, no por la vida, sino por sus propias decisiones. ¿Qué pasa con Tomás?, le pregunté. Se frotó las manos nervioso. No es algo grave. Pero creo que debes saberlo. Hace años, cuando él nació, hubo un error en los registros del hospital. Algo que nunca quise decirte porque pensé que no tenía importancia. Pero ahora, después de todo, siento que necesitas saberlo. Fruncí el ceño. ¿Un error? ¿De qué hablas? Me mostró un papel arrugado. Era una copia de un documento médico, una hoja amarillenta. Elena. Tomás nació el mismo día que el hijo de Clara. Sentí un escalofrío. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué? Hubo una confusión con las pulseras del hospital. Durante años dudé, pero nunca tuve el valor de buscar la verdad. Mi mente empezó a girar. ¿Qué estás insinuando, Ramiro?, grité. ¿Qué Tomás? ¿No es mi hijo? Él bajó la mirada. No lo sé. No estoy seguro. Solo sé que hay cosas que no cuadran. Clara y tú dieron a luz con pocas horas de diferencia, en la misma sala. Mamá lo sabía. Tu madre también. Por eso te dejó aquella carta. El aire se volvió pesado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me aferré a la mesa del taller para no caer. ¿Estás diciendo que podría haber criado al hijo de mi hermana?, murmuré. Ramiro no respondió. Su silencio fue más contundente que cualquier palabra. Salí de ahí sin decir nada. Caminé sin rumbo por las calles, con la cabeza llena de pensamientos imposibles. Era demasiado. Primero su infidelidad, luego la traición de Clara, ahora esta posibilidad absurda. El universo parecía empeñado en probarme una y otra vez. Pero mientras caminaba, algo dentro de mí se encendió, una fuerza nueva, una voz que decía que, fuera cual fuera la verdad, Tomás era mi hijo. No importaba lo que los papeles dijeran, ni el ADN, ni los errores del pasado. Yo lo había amado, cuidado, criado, abrazado. Y el amor verdadero no necesita pruebas. Cuando llegué a casa, Tomás estaba en el sofá, viendo una película vieja. Me miró y sonrió, sin saber que mi mundo acababa de girar otra vez. Me senté a su lado, le tomé la mano y la apreté fuerte. Pase lo que pase, quiero que sepas algo, hijo, nada en este mundo puede cambiar lo que siento por ti. Él me miró confundido. ¿Por qué dices eso? Porque quiero que nunca lo olvides. No podía contarle aún la verdad, al menos no sin pruebas. Pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Pasaron los días y decidí buscar los registros del hospital. No fue fácil. Tuvieron que revisar archivos antiguos, papeles descoloridos por el tiempo. Después de varias horas, una enfermera anciana se acercó con una carpeta en la mano. Usted es Elena Morales, ¿verdad? Asentí. Yo estaba en el turno aquella noche, me dijo. Recuerdo bien porque hubo un apagón en la sala de maternidad y tuvimos que usar linternas. Hubo confusión con las pulseras de identificación. 2 bebés, ambos varones, nacieron con minutos de diferencia. Y sí, sus nombres coincidían, Morales. Me miró con compasión. Lo que no sé es si después lo corrigieron. Pero en aquel momento, sí hubo un intercambio. Salí del hospital con el corazón en llamas. Todo lo que había vivido, todo lo que había creído cierto, se tambaleaba otra vez. En casa, guardé los papeles en un cajón y pasé horas mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj. Una pregunta me devoraba: ¿qué haría si Tomás no era biológicamente mi hijo? ¿Sería capaz de contárselo? ¿De enfrentarlo a otra verdad cruel? Esa noche soñé con mi madre. Estaba sentada en la mecedora, como antes, tejiendo una bufanda azul. Me miró con ternura y dijo: hija, el amor no se mide en sangre, sino en entrega. No busques respuestas que puedan lastimar más de lo que curan. Al despertar, sentí una calma extraña.
Tal vez el destino me estaba empujando a aceptar que algunas verdades no se revelan para destruir, sino para enseñar. Unos días después, recibí una visita inesperada. Era un joven de unos 20 años, de mirada tímida. ¿Usted es la señora Elena Morales?, preguntó. Sí, ¿por qué? Me extendió un sobre. Es de parte del señor Ramiro. Me pidió que se lo entregara si algo le pasaba. Mi corazón se detuvo. ¿Algo le pasó?, pregunté alarmada. El muchacho asintió. Tuvo un accidente anoche. Está en el hospital civil. Corrí sin pensar. El camino se hizo eterno. Cuando llegué, lo encontré en una cama, pálido, lleno de tubos. Abrió los ojos apenas me vio. Sabía que vendrías, susurró. Me senté junto a él. ¿Por qué hiciste esto, Ramiro? ¿Por qué tantas mentiras? Sonrió débilmente. Porque tuve miedo. Miedo de perderte, miedo de enfrentar lo que hicimos, miedo de mí mismo. Me tomó la mano. Elena, si algo me pasa, cuida a Tomás. No dejes que la verdad lo destruya. Él merece ser feliz, aunque nosotros no supimos serlo. Lloré. No por él, sino por todo lo que habíamos sido y ya no seríamos. Ramiro, te perdono, dije entre sollozos. Pero no por ti. Lo hago por mí, por mi hijo, por lo que aún me queda. Cerró los ojos, y por un momento temí perderlo. Pero se estabilizó. Antes de dormirse, murmuró algo que me heló: busca al padre Julián. Él sabe la verdad. Salí del hospital con el corazón pesado, pero también con un propósito. Quería encontrar a ese sacerdote. Tal vez él tenía las respuestas que me faltaban. Tal vez era la última pieza de este rompecabezas de dolor y redención. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y Tomás dormía en su cuarto, abrí el sobre que Ramiro había dejado. Dentro había una foto vieja, él, Clara, y 2 bebés en brazos. En el reverso, unas palabras escritas con su letra: no todos los errores se pueden borrar, pero sí se pueden entender. Miré la foto durante mucho tiempo. Y entonces, por primera vez desde todo lo ocurrido, recé sin lágrimas. Porque entendí que, a veces, el perdón no significa olvidar, sino aprender a mirar sin odio. El amanecer de ese día fue distinto. No sé si fue el aire, el silencio o el presentimiento, pero desperté con una sensación extraña, como si algo grande estuviera por suceder. Ramiro seguía en el hospital, recuperándose poco a poco, y aunque ya no éramos pareja, no podía evitar preocuparme. Había estado a su lado por años, y el cariño, aunque herido, todavía existía en alguna esquina de mi corazón. Pero ahora había una misión más importante: encontrar al padre Julián, el hombre que, según Ramiro, guardaba la última verdad. Pregunté en varias iglesias de la ciudad hasta que una monja me indicó que un sacerdote con ese nombre atendía en una parroquia pequeña, a las afueras de Tonalá. Tomé un autobús y viajé durante más de 1 hora. El camino era polvoriento, rodeado de cerros y jacarandas florecidas. Al llegar, encontré una iglesia sencilla, de paredes blancas y campanario antiguo. En la puerta, un hombre mayor, de mirada serena y voz cálida, me recibió. Buenos días, hija. Soy el padre Julián. ¿Puedo ayudarte? Asentí, con el corazón acelerado. Padre, vengo de parte de Ramiro Morales. Sus ojos cambiaron de expresión, como si el nombre le trajera recuerdos. Me invitó a sentarme en un banco de madera dentro del templo. El olor a incienso llenaba el aire. Ramiro. Hace muchos años que no escuchaba de él. ¿Cómo está? En el hospital. Tuvo un accidente. Antes de perder el conocimiento, me dijo que usted sabía la verdad. La verdad sobre mi hijo. El sacerdote guardó silencio. Sus manos temblaron ligeramente mientras se quitaba los lentes. Elena, sí, hay algo que debes saber. Pero prométeme que lo que escuches lo tomarás con el corazón, no con la herida. Asentí, aunque sentía un nudo en la garganta. Hace 16 años, comenzó, yo era párroco en el hospital donde diste a luz. Esa noche fue un caos. Hubo un apagón,
los generadores fallaron y el personal corría de un lado a otro. Tu madre estaba allí, y también Clara. Recuerdo que ambas lloraban de dolor y de miedo. Yo estaba en la capilla, orando, cuando me llamaron para bautizar de urgencia a 2 recién nacidos que habían nacido con complicaciones. Uno de ellos era Tomás, el otro, el hijo de Clara. Hizo una pausa larga. Yo apenas podía respirar. Elena, hubo un error, sí. Pero no fue el destino, fue una decisión. Tu madre, al ver que el bebé de Clara estaba débil, pidió al médico que lo trasladaran primero a cuidados intensivos. Pero en la confusión, las pulseras se mezclaron. Y cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Tu madre lo supo, Clara también. Pero ambas decidieron callar. Me llevé las manos al rostro. ¿Por qué harían algo así?, murmuré entre sollozos. El padre Julián suspiró. Porque el hijo de Clara murió aquella misma noche. Y tu madre, al ver tu fragilidad después del parto, temió que esa verdad te destruyera. Ramiro lo supo días después. Juró guardar silencio, temiendo perderte. Y así vivieron, todos, atados a una mentira nacida del miedo. El templo giraba a mi alrededor. No sabía si llorar o gritar. Entonces, ¿Tomás no es mi hijo? El sacerdote me miró con ternura. Elena, biológicamente puede que no lo sea. Pero espiritualmente, es más tuyo que de nadie. Tú lo criaste, tú lo amaste, tú le diste tu vida. Ese vínculo no lo determina la sangre, sino el alma. Lo que tu madre hizo no fue una traición, sino un acto de amor desesperado. Quiso darte una razón para seguir viviendo cuando todo parecía perdido. Las lágrimas corrían sin control. No sabía qué sentir. Dolor, alivio, compasión, todo se mezclaba. ¿Y Clara? ¿Ella lo sabía? El padre asintió. Sí. Pero la culpa la consumió. Por eso se alejó. Nunca pudo verte a los ojos, porque verte era recordar lo que perdió. Salí de esa iglesia con el alma desnuda. El sol quemaba, pero yo apenas lo sentía. Caminé sin rumbo hasta un parque cercano y me senté en una banca. Cerré los ojos y pensé en Tomás, en sus risas de niño, en sus abrazos, en las noches en que se dormía sobre mi pecho. Y entendí, con una claridad casi divina, que nada de lo que había aprendido sobre el amor era mentira. Mi hijo no era un error del destino. Era un regalo. Al volver a casa, lo encontré dibujando. Mira, mamá, me dijo sonriente. Estoy haciendo el diseño de la casa que algún día construiré para nosotros. Me quedé mirándolo en silencio. Te amo, hijo, le dije, con la voz quebrada. Y no hay verdad en el mundo que cambie eso. Él me miró extrañado. Yo también te amo, mamá. ¿Por qué lo dices así? Porque a veces es importante recordar lo que de verdad vale. Durante esa noche, mientras lo veía dormir, tomé una decisión. No le diría nada. No había necesidad de romper su inocencia con los errores de los adultos. La verdad, a veces, solo debe existir en el corazón de quien puede cargarla sin odio. Guardé todos los documentos, las cartas y la foto en una caja, y la enterré bajo el árbol del patio, junto a las flores que él mismo había plantado de pequeño. Era mi forma de cerrar un ciclo. Días después, volví al hospital para despedirme de Ramiro. Estaba más débil, pero tranquilo. Fuiste valiente, Elena, me dijo al verme. Yo no pude serlo cuando debía. Le tomé la mano. Ya no importa el pasado, Ramiro. Lo que importa es que, al final, dijiste la verdad. Sonrió apenas. Prométeme una cosa, susurró. Haz que Tomás sea un hombre bueno, aunque el mundo sea injusto. Lo prometo, respondí. Unas horas después, partió en silencio, con una expresión serena, como si por fin hubiera encontrado paz. El funeral fue pequeño, solo nosotros y algunos compañeros del taller. No hubo lágrimas escandalosas, solo un silencio lleno de respeto. Cuando el ataúd descendió, Tomás me abrazó fuerte. Mamá, no llores. Papá está en paz. Lo miré a los ojos.
Sí, hijo. Ahora sí. Esa noche, al encender una vela en la ventana, comprendí que el perdón verdadero no es un acto, es un camino. Que se recorre poco a poco, entre recuerdos y cicatrices. Que se aprende a vivir con la ausencia sin llenarla de rencor. Pasaron los meses. Volví a trabajar, Tomás terminó la escuela con honores, y un nuevo aire llenó la casa. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, creía escuchar la voz de mi madre diciendo, la verdad no destruye. Solo libera al alma que la acepta. Y entendí que tenía razón, había perdido mucho. Sí. Pero también había ganado algo inmenso, la libertad de vivir sin miedo, sin mentiras. Con la certeza de que el amor más grande que puede existir es aquel que sobrevive a la verdad. Llamada emocional al público. Final del bloque 5. Si llegaste hasta aquí, si sentiste que esta historia tocó algo dentro de ti, quiero agradecerte con el corazón. Porque escuchar con el alma no es fácil. Todos, en algún momento, hemos tenido que enfrentarnos a verdades que nos duelen, a silencios que pesan, o a amores que no pudieron ser, pero esta comunidad existe para recordarnos que no estamos solos. Que detrás de cada historia hay una vida, una enseñanza, una emoción que nos une. Si esta historia te movió, quédate conmigo. Suscríbete para seguir compartiendo historias que sanan, que inspiran y que nos recuerdan que incluso las heridas más profundas pueden florecer en esperanza. Y si alguna vez viviste algo parecido, o si hay una historia tuya que el mundo debería escuchar, cuéntamela en los comentarios. Este espacio es tuyo, mío, nuestro. Porque contar lo que duele es el primer paso para sanar. Y sanar, querido oyente, también es una forma de amar. Habían pasado casi 2 años desde la muerte de Ramiro. La vida había retomado su ritmo, aunque ya no era la misma. Había días de calma, de sol entrando por las ventanas, y otros en que el silencio pesaba tanto que parecía llenar cada rincón de la casa. Pero había aprendido a convivir con ese silencio. Ya no me dolía. Era un silencio que acompañaba, no que castigaba. Tomás había crecido. Ya no era el muchacho inseguro que se escondía tras la tristeza. Era un joven firme, de mirada limpia y sonrisa madura. Entró a la universidad para estudiar arquitectura, tal como soñaba, y verlo avanzar me llenaba de orgullo. Había logrado ser un hombre noble, a pesar del dolor que marcó su infancia. Era mi mejor obra, mi mayor enseñanza. Yo seguía trabajando en la tienda, aunque con menos horas. Había encontrado un propósito nuevo, ayudar en un grupo de mujeres que, como yo, habían sufrido traiciones, pérdidas y desilusiones. Nos reuníamos cada viernes en el salón parroquial. Allí llorábamos, reíamos, compartíamos café y esperanza. Me gustaba escuchar sus historias y recordarles que la vida, por más dura que sea, siempre deja espacio para volver a empezar. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas en el altillo, encontré algo que me heló el corazón, la caja azul. La misma que había enterrado bajo el árbol meses atrás. No entendía cómo había llegado ahí. Quizás Tomás la encontró y la guardó sin saber su significado. La abrí. Dentro estaban los papeles del hospital, la carta de mi madre y la foto de Ramiro y Clara con los 2 bebés. Sentí una punzada en el pecho. ¿Era una señal? ¿El destino pidiéndome que hablara? Esa noche, durante la cena, noté a Tomás extraño. Comía en silencio, sin mirarme. ¿Todo bien, hijo?, pregunté. Él asintió, pero su voz era tensa. Sí, mamá, solo cansado. Lo observé con atención. Había en su mirada algo que me inquietaba. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, lo encontré sentado en el sofá con la caja azul abierta frente a él. Tenía la foto en las manos. Su rostro estaba pálido. ¿Qué es esto, mamá?, dijo con voz temblorosa. Sentí que el tiempo se detenía. Me quedé sin palabras. ¿Dónde la encontraste?, pregunté. En el altillo. La abrí porque tenía mi nombre en uno de los papeles. Se hizo un silencio largo. Las paredes parecían escuchar. Mamá, ¿quién soy yo realmente? Esa pregunta, tan simple y tan devastadora, me atravesó como un rayo. Me senté junto a él, tomé sus manos y respiré hondo. Hijo, hay verdades que se esconden no por miedo, sino por amor.
cuando naciste, algo ocurrió en el hospital. Hubo una confusión, una mezcla de destinos. Tu abuela lo supo y guardó silencio para protegerme. Ramiro también lo supo. Y yo. Lo descubrí mucho después. Él no habló. Solo me miraba, con los ojos brillando entre lágrimas. ¿Entonces no soy tu hijo? No digas eso, respondí con firmeza. Tú eres mi hijo en todo lo que importa. Eres la razón por la que sigo aquí. Te cuidé, te amé, te enseñé a caminar, a rezar, a ser un hombre bueno. Si el destino cambió las etiquetas, no cambió mi corazón. Tomás apartó la mirada. ¿Y mi madre biológica? Tragué saliva. Era tu tía, Clara. El silencio se volvió un abismo. Vi cómo su respiración se aceleraba, como las lágrimas le nublaban los ojos. Entonces toda mi vida ha sido una mentira, dijo, levantándose. Todos me mintieron. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. Déjame solo, mamá. Esa noche no volvió a casa. Llamé a sus amigos, pero nadie sabía nada. Sentí el pánico subir por mi cuerpo. Volvía a sentir esa sensación de vacío que creía haber superado. Me quedé despierta toda la noche, rezando, pidiendo a Dios que lo protegiera. Al amanecer, sonó el teléfono. Era una voz de mujer. ¿La señora Elena Morales? Su hijo tuvo un accidente. Está en el Hospital General. Sentí que el alma se me escapaba. Corrí sin pensar, sin lágrimas. Al llegar, lo encontré en una camilla, con el rostro herido pero consciente. Mamá, susurró al verme. Le tomé la mano entre sollozos. Estoy aquí, hijo. Todo estará bien. Lloramos juntos. Perdóname, dijo. No debía huir. Solo necesitaba entender. No tienes que pedirme perdón, respondí. Yo también cometí errores. Pero lo importante es que estás aquí, conmigo. Los días en el hospital fueron una bendición disfrazada. Nos sirvieron para hablar, para sanar. Le conté toda la verdad, sin adornos. Le hablé de su padre, de su tía, de mi madre. Y él, con esa madurez que siempre tuvo, me escuchó en silencio. ¿Sabes qué es lo único que me duele? Me dijo un día. Que cargaste con todo esto tú sola. Que sufriste tanto sin merecerlo. Lo abracé fuerte. La vida me dio mucho dolor, hijo, pero también me dio a ti. Y eso basta para que valiera la pena. Cuando salió del hospital, algo en él había cambiado. Su mirada era más serena. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, quiero conocer a Clara. Me quedé quieta. ¿Estás seguro? Sí. No para reclamarle. Solo quiero mirarla a los ojos y entender. Busqué su número en los viejos papeles. Vivía en Puebla todavía. Viajamos juntos unos días después. Cuando Clara lo vio entrar por la puerta del hospital donde trabajaba, se llevó las manos al rostro. Dios mío, murmuró. Tomás se acercó despacio. No vengo a juzgarte, le dijo. Solo quería conocerte. Ella lloró, lo abrazó temblando. Perdóname, hijo. Perdóname por el silencio. Él la miró con ternura. Ya está perdonado. Yo los observaba, con el corazón encogido. Era una escena que jamás imaginé presenciar. Una vida entera de secretos encontraba al fin su cierre, no con gritos ni reproches, sino con abrazos y lágrimas. De regreso a Guadalajara, Tomás me tomó la mano durante el viaje. Mamá, ahora entiendo algo. No importa cómo llegué a este mundo, ni de quién vengo. Lo importante es quien me enseñó a amar, y esa persona eres tú. Me quedé sin palabras. Solo lo abracé. Era mi hijo, en todo sentido, y ese amor ya no podía ser puesto en duda. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela junto a la ventana, como hacía mi madre. Le di gracias a Dios, a la vida, y hasta al dolor. Porque comprendí que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en puentes hacia la paz. Ya no había sombras, ni rencores,
ni preguntas sin respuesta. Solo quedaba la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no necesita apellido ni explicación. Los meses siguientes transcurrieron con una serenidad que nunca antes había conocido. La casa, que alguna vez fue escenario de lágrimas y gritos, ahora respiraba calma. Las cortinas volvían a moverse con la brisa, las flores del jardín crecían sin marchitarse tan rápido, y hasta el aire parecía más liviano. Era como si el dolor, al fin, hubiera encontrado su lugar. Ya no me perseguía, solo me acompañaba, como un viejo amigo que me recordaba de dónde venía y cuánto había aprendido. Tomás terminó su primer año de universidad con excelentes calificaciones. Cada logro suyo era una caricia para mi alma. Lo veía salir cada mañana con sus planos y libros bajo el brazo, lleno de sueños. Y me parecía increíble pensar que aquel niño que una vez cargué en mis brazos ahora se había convertido en un hombre noble, fuerte y lleno de fe. Era el reflejo de lo que yo deseaba haber sido, alguien que aprende del sufrimiento sin permitir que lo defina. Una tarde de domingo, mientras preparábamos pan casero, Tomás me dijo algo que me dejó pensando: «Mamá, deberías contar tu historia». Lo miré sorprendida. ¿Contarla? ¿A quién? Él sonrió. A quien necesite escucharla. Hay muchas personas allá afuera viviendo cosas parecidas, creyendo que no hay salida. Tal vez si escucharan lo que tú viviste, encontrarían esperanza. Me quedé en silencio, amasando la harina entre mis manos. Su idea me parecía extraña, pero también hermosa. Pasé toda la noche pensándolo. A la mañana siguiente, fui al grupo de mujeres del salón parroquial. Les conté lo que Tomás me había dicho. Una de ellas, Teresa, me miró emocionada: «Elena, deberías hacerlo. Tú hablas con el corazón y tus palabras llegan». Así comenzó todo. Decidí escribir mi historia, sin adornos, sin buscar lástima. Solo la verdad. Esa verdad que tanto me dolió y que ahora quería transformar en alivio para otros. Pasé semanas escribiendo. Cada palabra era una herida que se abría, pero también una cicatriz que sanaba. Reviví momentos que creía olvidados, las noches de insomnio, las lágrimas escondidas en la almohada, las veces que recé sin esperanza. Pero también recordé los abrazos de Tomás, las palabras del padre Julián. El amanecer en que comprendí que había sobrevivido a todo sin perder la fe. Cuando terminé, llevé el texto a una pequeña emisora local donde trabajaba un conocido. Le pedí si podía leerlo al aire como testimonio anónimo. Aceptó encantado. Lo titulé: «Lo que encontré en la mochila de mi hijo me enseñó a perdonar». La primera vez que escuché mi voz en la radio, temblé. No por vergüenza, sino por emoción. Era como liberar algo que había estado retenido por años. No esperaba nada, pero a los pocos días comenzaron a llegar mensajes a la estación. Mujeres, hombres, incluso jóvenes, agradeciendo por mis palabras. Escuché su historia y sentí que hablaba de mí. «Gracias por recordarme que siempre hay una salida. Yo también fui traicionada y pensé que no tenía valor. Pero ahora quiero perdonar». Lloré al leer cada mensaje. Comprendí entonces que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era de todos aquellos que necesitaban encontrar consuelo en medio de su propio caos. A partir de entonces, empecé a visitar parroquias y centros comunitarios para hablar. No como conferencista, sino como madre, como mujer que había caído y aprendido a levantarse. Contaba mi historia sin resentimiento, sin señalar culpables. Hablaba del perdón, de la fe, de la fuerza que nace cuando uno acepta la verdad. Cada vez que terminaba de hablar, las personas se me acercaban, me abrazaban y muchas lloraban. En esos abrazos encontré un propósito que nunca imaginé. Una tarde, después de una charla en un pequeño pueblo, una anciana me tomó las manos y me dijo: «Hija, Dios te dejó vivir tanto dolor para que pudieras sanar a otros». Aquellas palabras me atravesaron como una luz. Comprendí que el sufrimiento no siempre llega para destruirnos. A veces llega para abrirnos el corazón. Tomás empezó a acompañarme a algunas charlas. Se quedaba al fondo, observando en silencio, con una mezcla de orgullo y ternura. Un día, al salir de una reunión, me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando hablas, la gente se queda callada. No por tristeza, sino porque sienten paz. Eres una especie de milagro».
Sonreí entre lágrimas. No, hijo. Soy solo alguien que aprendió a no esconder sus cicatrices. Con el tiempo, mi historia se difundió más de lo que imaginé. La radio local la compartió en redes sociales, y pronto comenzaron a invitarme de otros lugares. Pero nunca perdí el sentido de lo que hacía. No buscaba fama ni reconocimiento. Solo quería que cada persona que me escuchara saliera con el alma un poco más liviana. A veces, por las noches, me sentaba en el jardín con una taza de té y miraba el cielo. Pensaba en mi madre, en Ramiro, en Clara. Ya no sentía odio. Los recordaba con serenidad. Cada uno había cumplido su papel en mi historia. Sin sus errores, sin sus silencios, tal vez yo no habría descubierto la fuerza que siempre estuvo en mí. Aprendí que el perdón no se da una vez, sino cada día. Cada mañana en que decides no guardar rencor, estás volviendo a perdonar. Cada noche en que agradeces en lugar de reprochar, estás sanando, y así, con los años, me convertí sin quererlo en una voz para quienes necesitaban recordar que incluso del dolor puede brotar belleza. El día que cumplí 50 años. Tomás me preparó una sorpresa. Había reunido todas mis charlas y mi testimonio en un pequeño libro artesanal. En la primera página escribió, a mi madre, que me enseñó que el amor verdadero no se hereda, se construye. No pude contener el llanto. Ese libro era más que papel. Era la prueba de que todo el sufrimiento había tenido un sentido. Que la vida, con sus vueltas y heridas, siempre termina devolviéndote la paz cuando aprendes a mirar con amor. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí una calma tan profunda que por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo, sin peso, sin pasado. Solo con gratitud. Los años pasaron con la suavidad de una brisa que ya no duele. La casa se llenó de nuevas risas, de flores que parecían renacer con cada primavera. Mi vida había cambiado, no porque olvidara lo que viví, sino porque aprendí a agradecer incluso lo que una vez me destruyó. A los 55 años, me sentía en paz. Daba charlas de vez en cuando, escribía pequeños textos para un programa local, y me dedicaba a cuidar mi jardín. Tomás se había convertido en arquitecto, con su propio estudio. Era un hombre responsable, generoso y lleno de bondad. Tenía una novia dulce, llamada María José. Y cada vez que la veía entrar por la puerta con esa sonrisa tímida, mi corazón se llenaba de ternura. Una tarde cualquiera, mientras barría el patio, el cartero se detuvo frente a la reja. ¿Señora Elena Morales?, preguntó. Sí, soy yo. Me entregó un sobre color sepia, sin remitente visible. Solo decía, ¿para quién aprendió a perdonar? Sentí una curiosidad extraña. El papel olía a viejo, como si hubiera viajado mucho tiempo para llegar hasta mí. Me senté en la mesa de la cocina, con la luz de la tarde entrando por la ventana. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita con letra firme y elegante. Empecé a leer, querida Elena, no sé si recuerdas mi nombre. Tal vez no lo supiste nunca. Me llamo Gabriel Ruiz. Soy hijo de Clara Ruiz. Mi madre me habló de ti poco antes de morir. Me contó una historia que cambió mi forma de ver el mundo. Me dijo que había cometido errores que la persiguieron hasta su último aliento, pero que su única paz sería si yo te escribía algún día. Hoy cumplo ese deseo suyo. Mis manos comenzaron a temblar. Seguí leyendo. Sé que fuiste tú quien crió a mi primo Tomás, aunque en realidad, la vida los cruzó de una manera mucho más profunda. Mi madre me contó que, en aquella noche del hospital, el destino se confundió y los caminos se mezclaron. Pero también me dijo algo más, que sin ti, ni Tomás ni yo habríamos tenido la oportunidad de existir como somos. Ella murió pidiéndome que te dijera esto, que te admiraba. Que te debía su silencio y su culpa, y que oraba por ti todas las noches, deseando que encontrases la paz que ella nunca pudo encontrar. Las lágrimas caían sobre el papel. Me llevé la carta al pecho, como si abrazara un pedazo del pasado que aún necesitaba cerrar. Elena, continuaba, sé que el tiempo ha pasado, pero me gustaría conocerte. No como hijo de Clara, sino como alguien que siente que parte de su historia nació de la tuya. Si no deseas responder, lo entenderé. Pero si algún día quieres hablar, te dejo mi dirección al final de la carta. Gracias por ser la luz que mi madre no pudo ser.
Me quedé mirando aquella firma, Gabriel Ruiz. No podía creerlo. El hijo que Clara perdió. No estaba muerto. Había sobrevivido. Tal vez fue otro niño el que falleció aquella noche. Todo el relato, toda la verdad que había conocido, se reordenaba dentro de mí como piezas de un rompecabezas final. Pasé varios días en silencio, sin saber qué hacer. Le conté a Tomás, con calma. ¿Ibas a verlo?, preguntó. Asentí. Sí, hijo. No quiero irme de este mundo dejando una historia inconclusa. Viajamos juntos al pequeño pueblo donde vivía Gabriel, en las montañas de Michoacán. Cuando llegamos, nos recibió un hombre alto, de unos 30 años, con ojos oscuros y una sonrisa tranquila. Señora Elena, dijo con voz temblorosa. Gracias por venir. Nos abrazamos sin palabras. Sentí una corriente cálida recorrerme el cuerpo. Era como si estuviera cerrando un círculo sagrado que había quedado abierto por décadas. Gabriel tenía el mismo gesto de Clara, la misma mirada melancólica, pero también una paz que ella nunca tuvo. Nos sentamos en el patio de su casa, rodeados de árboles. Me ofreció café y comenzamos a hablar. Me contó que su madre lo había dejado en adopción poco después de nacer, incapaz de criarle por la culpa que la consumía. Fue criado por una familia bondadosa, y solo muchos años después supo la verdad. Cuando Clara enfermó, le reveló todo: la confusión en el hospital, la decisión de su madre, mi dolor, mi silencio. Cuando escuché su historia, me dijo, entendí que el amor verdadero no tiene dueño. Que a veces la vida nos separa para enseñarnos a perdonar sin condiciones. Nos quedamos hablando por horas. Tomás escuchaba en silencio, observando con esa calma suya. En un momento, Gabriel lo miró y sonrió. Siempre quise tener un hermano, y resulta que lo tuve toda la vida, solo que no lo sabía. Tomás se levantó y lo abrazó. Tal vez no compartimos sangre, pero compartimos algo más fuerte, el amor de una misma madre. Yo lloraba, pero ya no de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. El destino, caprichoso e imprevisible, me estaba regalando una segunda oportunidad. Antes de irnos, Gabriel me entregó un pequeño paquete. Esto era de mi madre, dijo. Lo abrí. Dentro había una cruz de madera y una nota que decía: cuando el alma se perdona, el cielo se abre. De regreso a Guadalajara, sentí una paz nueva. Era como si cada pedazo roto de mi historia finalmente hubiera encontrado su lugar. Había perdonado a todos, incluso a la vida. Con el tiempo, Gabriel comenzó a visitarnos. Se volvió parte de la familia. Las comidas de domingo se llenaron de risas, de historias compartidas, de fotos nuevas en la pared. Ya no había fantasmas, solo amor, en todas sus formas. Una noche, mientras el sol se escondía detrás de los tejados, Tomás me dijo: mamá, tu historia parece un milagro. Yo sonreí. No, hijo. No es un milagro. Es la vida, cuando uno decide vivirla sin miedo. Y en ese instante comprendí algo que me acompañaría para siempre, que la verdad, aunque duela, siempre llega cuando el alma está lista para abrazarla sin rencor. El tiempo. Ese viejo sabio silencioso. Siguió su curso. Los días ya no eran carreras, sino pausas. Las mañanas se llenaban de café tibio, del canto de los pájaros y del ruido suave de las hojas del jardín que tanto amaba. Mis manos, que antes temblaban por el miedo o la tristeza, ahora temblaban solo por la edad. Pero dentro de mí, todo estaba quieto, sereno. Había aprendido que la paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando uno deja de buscar explicación para lo que ya fue. Tomás era ahora un hombre hecho y derecho. Casado con María José. Habían tenido una niña, mi nieta Lucía, que llevaba el nombre de aquella profesora que una vez marcó mi destino con dolor, pero que ahora se había transformado en símbolo de renacimiento. Cuando la tomé por primera vez en brazos, sentí algo que no puedo describir. Era como si toda mi historia, cada lágrima, cada pérdida, cada oración, hubiera servido para llegar hasta ese momento. Lucía me miró con esos ojos curiosos y sonrientes. Y en ellos vi el reflejo de mi madre, de Clara, de Ramiro. De todos los que alguna vez me amaron, aunque no supieran hacerlo bien. Gabriel también formaba parte de nuestras vidas. Venía los fines de semana, traía pan y flores,
se quedaba a comer y hablaba con Tomás como si siempre hubieran sido hermanos. Nunca nos atrevimos a nombrar lo que los unía, porque ya no hacía falta. El amor lo había hecho por nosotros, cada vez que los veía juntos. Recordaba lo que el padre Julián me había dicho años atrás: la sangre une cuerpos. Pero el perdón une almas. Y yo, que tanto había temido las verdades, entendí que ninguna de ellas había venido a destruirme, sino a liberarme. En mis últimos años, comencé a escribir un diario. No para que alguien lo leyera, sino para dejar constancia de lo que había aprendido. Llené páginas y páginas con reflexiones simples: que el amor sin perdón se marchita, que las mentiras envejecen pero la verdad no, que nadie se salva solo, y que cada vida tiene su propio modo de enseñar. A veces, mientras escribía, sentía que mi madre estaba ahí, observándome desde algún rincón invisible, orgullosa de que finalmente hubiera entendido su silencio. Un día de verano, mientras tomábamos té en el jardín, Tomás me dijo: «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de no haber hecho algo diferente?» Pensé un instante y sonreí. Sí, hijo. De no haber aprendido antes a perdonar. Pero si lo hubiera hecho, quizás no habría vivido todo lo que me hizo entender quién soy. Él me miró con ternura. Tu historia cambió muchas vidas, ¿sabes? A veces veo mensajes en internet de gente que todavía habla de ti, de tus palabras. Le acaricié la mejilla. No era mi historia lo que importaba, hijo. Era lo que cada persona encontraba dentro de sí al escucharla. Yo solo conté lo que la vida me obligó a vivir. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a cansarse. Caminaba más despacio, dormía más horas. Pero mi mente seguía despierta, llena de gratitud. Cada noche encendía una vela, como hacía desde que todo comenzó. Y cada llama era un recuerdo, una oración. Una por mi madre. Una por Ramiro. Una por Clara. Una por cada alma que había cruzado mi camino. A veces, me sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la calle, y pensaba que la vida, al final, es como una casa vieja llena de fotos. Algunas duelen, otras hacen reír. Pero todas forman parte del hogar que somos. Una tarde de otoño, cuando el aire olía a tierra mojada y el cielo se teñía de naranja, sentí que mi cuerpo me pedía descanso. Llamé a Tomás y a Gabriel. Quiero que estén juntos, como siempre debieron estar, les dije. Me tomaron de las manos. Mamá, susurró Tomás, descansa. Ya nos enseñaste todo lo que tenías que enseñar. Los miré y sonreí. No, hijo. Aún hay algo más. ¿Qué cosa? Preguntó Gabriel. Que nunca dejen que el pasado decida quiénes son. El pasado enseña, pero no encadena, y si alguna vez la vida los hace dudar, miren al cielo y recuerden: nada se pierde cuando se ama con verdad. Esa noche, el viento sopló suave. Sentí una paz inmensa, como si todo volviera a su sitio. Cerré los ojos y en mi mente escuché las voces de quienes se habían ido, no como ausencias, sino como melodías. Mi madre, susurrando: ya puedes descansar. Ramiro, diciendo: gracias por no odiarme. Clara, entre lágrimas: gracias por perdonarme. Y entre esas voces, la mía, en silencio, repitiendo una oración que ya no pedía nada. Solo agradecía. Al amanecer, cuando el sol asomó entre los árboles, Lucía corrió al jardín y dijo riendo: la abuela sigue dormida. Pero no era sueño. Era descanso. Era la paz que había buscado toda una vida, y así terminó mi historia, no con gritos ni lágrimas, sino con amor, con la certeza de que la verdad no destruye, que el perdón no se exige, que el amor no se acaba, porque cuando uno ha amado de verdad, nada muere, solo se transforma en luz. Si estás escuchando esto ahora, si esta historia tocó una parte de ti, quiero que te lleves una sola idea: no hay historia demasiado rota para no poder ser contada, ni herida tan profunda que no pueda volverse sabiduría. Cada lágrima tiene un propósito. Cada silencio una respuesta, y si algún día sientes que ya no puedes más, recuerda las palabras de Elena: nada se pierde cuando se ama con verdad.